Vemos entonces ejercicio 24.17. A la derecha leemos el enunciado, que lo voy a dejar remarcado. Y el ejercicio dice, en la figura E2417, que es esta que tenemos acá al lado, cada capacitor tiene C igual a 4 microfaradios, es decir, que tiene capacitancia de 4 microfaradios, y la diferencia de potencial V a B entre los puntos A y B es de 28 volts. Fíjense que acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. O sea que la diferencia de potencial entre estos dos puntos, es decir, entre todo este circuito de capacitores, es de 28 volts. Calcule A, la carga en cada capacitor. B, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. C, la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Fíjense que el punto D está acá. Entonces, tenemos que calcular en este ejercicio varias cosas. Y el desarrollo del ejercicio se muestra acá a la izquierda. Vamos a ir viendo paso a paso. Como les digo, vamos a ver muchos conceptos en este ejercicio. Así que traten de seguirme lo más que puedan para no perderse en el camino. Bueno, en primer lugar acá tenemos de nuevo el circuito dibujado. Fíjense que en el circuito tenemos, lo voy a ir siguiendo para que ustedes vean qué es lo que tenemos en el circuito. Vamos a empezar, por ejemplo, el circuito acá, en el punto A. Y tenemos la conexión de un capacitor acá, capacitor C1. Recuerden, sí, yo esperaría que a este momento ya lo tienen presente, pero si no, por las dudas, el símbolo del capacitor es dos líneas paralelas que representan las placas, ¿sí? Las placas metálicas que forman el capacitor, y las otras dos líneas perpendiculares a cada una de las placas representan los conductores, los cables que permiten la conexión del capacitor a un circuito eléctrico, ¿sí? Este sería entonces el símbolo esquemático de un capacitor. Entonces fíjense que acá en este circuito tenemos un capacitor C1. A ver, voy a hacer un poco de zoom para que sea más cómodo. Tenemos un capacitor C1, ¿sí? Que está conectado en serie con un capacitor C2. ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos una conexión en serie. Recuerden mi analogía un poco infantil de que conectar dos elementos de circuito en serie es como enganchar vagones de un tren, uno atrás del otro. Entonces fíjense que acá tenemos dos capacitores conectados en serie. Y fíjense que tenemos un capacitor C3, que es este que está acá abajo, que está conectado en paralelo a los capacitores C1 y C2 que están en serie, ¿sí? Fíjense entonces que acá tenemos una combinación de dos capacitores en serie, y esos dos capacitores en serie están conectados a un tercer capacitor en paralelo. Y eso sigue esta conexión del circuito, viene por acá abajo y se conecta acá abajo a otro capacitor C4. Y llegamos hasta acá y ahí el circuito se cierra, ¿sí? Entre estos dos puntos A y B. Fíjense acá que el capacitor C4 está conectado en serie con toda esta combinación de capacitores que tenemos acá, ¿sí? Porque digamos, si esto fuese un vagón, como yo les estaba diciendo recién, si todo esto fuese un vagón del tren y C4 es otro vagón, ¿sí? Fíjense que acá tengo un vagón conectado atrás de otro. ¿Está? Entonces con esa, digamos, esa idea en la cabeza nos podemos dar cuenta cómo está hecha esta conexión de capacitores. Muy bien. Nos vamos a divertir un rato ahora. Tenemos la información de que cada uno de estos cuatro capacitores
tiene una capacitancia de 4 microfaradios, ¿sí? Son todos iguales. Y la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 28 volt. Son los únicos datos que se nos dan. Y se nos pide que calculemos, repaso, la carga en cada capacitor, la diferencia de potencial en cada capacitor y la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Para hacer eso tenemos que trabajar con este circuito haciendo combinaciones de capacitores en serie y capacitores en paralelo para reducir el circuito a lo que se llama un circuito equivalente. ¿Qué significa eso? Que me voy a traer este capacitor que ya dibujé acá. Ahí está. Eso significa que todo este circuito, lo voy a remarcar, no sé, con este así, todo este circuito se puede reemplazar por un circuito equivalente que sea representado por un único capacitor, voy a marcar este también en verde, que sea representado por un único capacitor que se comporte de la misma manera que se comporta todo este circuito, ¿sí? Lo digo de nuevo. Acá tengo 4 capacitores conectados en una combinación de capacitores en serie y en paralelo. Si yo busco un circuito equivalente, o es decir, si yo busco un equivalente de un capacitor para todo este circuito tal que pueda ser representado por un único capacitor, logramos reducir este circuito a lo que se llama un circuito equivalente, en este caso de capacitor. Entonces yo podría tener conectados esos dos puntos A y B. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, punto A acá y punto B acá. Y tendríamos acá esta diferencia de potencial B a B de 28 volt aplicada a este capacitor y se comportaría exactamente igual que si tenemos todo esto conectado acá. El hacer eso nos va a permitir calcular los valores de lo que se nos está pidiendo en este ejercicio, de carga en cada capacitor y diferencia de potencial en cada capacitor. Entonces, vamos a ir haciendo eso paso a paso. Primero vamos a ir simplificando el circuito. Acá se les da la fórmula de cálculo para 2 capacitores en serie. ¿Por qué? Fíjense que tenemos en primer lugar, o sea, tenemos que identificar cómo nos conviene ir haciendo este procedimiento para obtener este capacitor equivalente. Entonces tenemos que ir identificando qué partes del circuito podemos ir resolviendo con respecto a conexiones de capacitores en serie o capacitores en paralelo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera resolver la combinación de C4 con todos estos capacitores, y medio complicado, porque todo esto no sabría cómo juntarlo. Entonces tendría que empezar acá. Después veo que tengo, por ejemplo, el capacitor C3 en paralelo con C1 en serie con C2, o sea que también estaría un poco complicado juntar estas dos partes del circuito. Finalmente veo que C1 está en serie con C2. Bueno, una combinación en serie es sencilla. Entonces lo que se hace primero es esta parte del circuito, la combinación de C1 en serie con C2, reducirla a un único capacitor que va a hacer la combinación de C1 con C2 en serie. Y es esto que se ha dibujado acá. ¿Sí? Fíjense que tenemos C1 en serie con C2. Y esto es equivalente, o va a ser equivalente a un único capacitor que le llamamos C12, a la combinación de C1 en serie con C2. Para encontrar el valor de la capacitancia, se usa esta formulita, que es la fórmula correspondiente a capacitores conectados en serie, ¿sí? Que, para hacer una relación, los capacitores conectados en serie tienen la misma fórmula que las resistencias conectadas en paralelo. Sí, hay una relación, pero combinación de resistencias en paralelo es como combinación de capacitores en serie. Y por otro lado, combinación de resistencias en serie es como la combinación de capacitores en paralelo.
por si les sirve un poco esa relación. Entonces, la formulita de cálculo es la que está presentada acá, que dice 1 sobre C12, que es este capacitor equivalente, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Habría que despejar después C2 para encontrar la capacitancia equivalente de este capacitor, que es el resultado de combinar C1 en serie con C2. Otra forma de escribir esta fórmula es como está acá abajo. C12 es igual a C1 por C2 dividido C1 más C2. Es la misma fórmula, nada más que se suman estas fracciones, entonces se saca un denominador común, se opera un poquito, se despeja y se llega a la misma fórmula. El que quiera, le dejo para que haga los cálculos, cualquier cosa después me pregunta. Entonces, bueno, se hace la cuentita y se llega a que el capacitor C12 tiene un valor de 2 por 10 a la menos 6 faradios. Sí, ese capacitor equivalente de la combinación de C1 en serie con C2. Ahora, como esta combinación en serie C1 con C2 ahora es un único capacitor C12, esta parte del circuito, a ver, la voy a remarcar, toda esta parte del circuito, que es la combinación de C3 en paralelo con C1 en serie con C2, se va a convertir en esto que estamos viendo acá. A ver, voy a remarcar con el mismo color o uno parecido. Fíjense, vamos a tener ahora esta combinación, que es C12, la combinación de C1 en serie con C2, C12, y ahora queda en paralelo con C3. Fíjense entonces que ahora tenemos dos capacitores en paralelo. O sea que ahora es más fácil hacer esta combinación de estos dos capacitores en paralelo, por lo que previamente hicimos la combinación de estos dos capacitores en serie. Cuando dos capacitores están en paralelo, la capacitancia resultante o capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias de cada uno de los capacitores. ¿Sí? Fíjense que es más sencillo cuando están en paralelo. Como les decía recién, esto es equivalente a resistencias en serie, porque las resistencias en serie se suman. Las capacitancias en paralelo se suman. Entonces, se suman estos dos valores de capacitancia, obtenemos este resultado numérico al final. C123 es igual a 6 por 10 a la menos 6 faradios, y estaríamos entonces teniendo el valor de la capacitancia de un único capacitor, que le llamamos capacitor C123, que representa a la combinación en paralelo de C12 con C3. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo de cómo es este procedimiento de ir asociando elementos de circuito, en este caso capacitores, e ir buscando un capacitor equivalente, es decir, un elemento equivalente que representa a la combinación anterior. Bien, finalmente, ahora todo esto, toda esta combinación C1, C2, C3, se convirtió en un único capacitor. Y ese único capacitor, C123, fíjense que queda acá, C123, conectado en serie con el capacitor C4. ¿Sí? Fíjense cómo se redujo a un circuito más sencillo. Y finalmente estos dos capacitores, C123 con C4, pueden combinarse en un único capacitor, porque son dos capacitores conectados en serie. Y la fórmula de cálculo para el valor de este capacitor equivalente es esta misma que teníamos acá, ¿sí? Fíjense que la forma de la fórmula es exactamente la misma, porque es la fórmula para capacitores conectados en serie. Se hace el cálculo numérico acá, fíjense de nuevo, es la misma fórmula que teníamos recién. Esta capacitancia equivalente C1234 es igual a C123 por C4 dividido C123 más C4. Me da como resultado 2,40 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, finalmente, todo el circuito queda reducido a un único capacitor, que es esto que estamos viendo acá, que es lo que les decía al principio. Todo este circuito
que es la combinación de dos capacitores en serie, con uno en paralelo, con otro en serie, todo ese circuito queda reducido a un único capacitor, que le llamamos capacitor 1, 2, 3, 4, ¿sí? C1, 2, 3, 4, que se comporta de la misma forma que toda la combinación que estuvimos viendo. Repito varias veces lo mismo para que de alguna forma, por un lado o por otro, la idea les vaya entrando en la cabeza. Bien, ahora, la diferencia de potencial entre estos dos puntos es la diferencia de potencial V a B, que vimos que valía, esto es un dato que se nos da en el ejercicio, que vale 28 volts, ¿sí? La diferencia de potencial es de 28 volts entre los puntos A y B. Teniendo la diferencia de potencial y el valor de capacitancia equivalente entre esos dos puntos, podemos calcular la carga eléctrica que hay en todo este circuito, con una formulita que ya vimos antes, que les dije que es una fórmula que vamos a usar mucho, que nos dice que la carga eléctrica en un capacitor es igual a capacitancia por diferencia de potencial. O la misma fórmula la podemos usar de distintas formas, por ejemplo, para calcular la diferencia de potencial en un capacitor y despejamos diferencia de potencial es igual a carga dividido capacitancia. ¿Sí? Es la misma fórmula expresada de dos formas distintas para poder calcular los valores que se nos están pidiendo en este ejercicio, porque se nos ha pedido calcular la carga en cada capacitor y calcular la diferencia de potencial en cada capacitor. Bien, entonces, con esta fórmula, Q igual a C por B, como ya sabemos la capacitancia equivalente y tenemos la diferencia de potencial en esta combinación de capacitores, podemos calcular la carga en todo el circuito. Y esa carga nos da, acá tenemos el valor, lo voy a remarcar con verde, 67,2 microfaradios. Microcoulomb. Microcoulomb, estamos hablando de carga eléctrica. 67,2 microcoulomb. Bien, ahora la cosa es, ¿cómo hacemos para calcular la carga eléctrica en cada capacitor y la diferencia de potencial en cada capacitor? El procedimiento es ir volviendo hacia atrás, digamos, en todo este procedimiento que hicimos, que lo que estuvimos haciendo fue juntar y combinar los capacitores. Ahora la idea es ir volviendo hacia atrás, digamos como desarmando el circuito, y a medida que vamos desarmando vamos a ir calculando cada uno de estos valores que se nos ha pedido, teniendo algunas ideas, algunos conceptos en mente que yo les voy a ir comentando. Vamos a seguir entonces acá. Fíjense, lo primero que hacemos es separar los capacitores. Lo que era este único capacitor C1, 2, 3, 4 era la combinación de C1, 2, 3 con C4 en serie. ¿Sí? Entonces volvemos atrás de este único capacitor, digamos que damos un paso atrás y lo volvemos a separar en los dos capacitores en serie que teníamos antes. Hay un concepto, una idea que ustedes tienen que tener en la cabeza, que es importante, y es que dos capacitores conectados en serie tienen la misma carga almacenada. ¿Sí? Acá está dicho eso en inglés. No sé, el que se maneja con inglés lo entenderá, el que no tiene que aprender inglés. Dice, la misma carga para capacitores en serie. O sea que, teniendo ese concepto en mente, nos permite obtener el valor de la carga para el capacitor C4 y para esta combinación C1, 2, 3. Entonces, como se escribe acá, Q1, 2, 3, es decir, la carga en este capacitor, es igual a la carga Q4, que es la carga en este capacitor, y es igual a la carga Q1, 2, 3, 4, que es igual a la carga en la combinación en serie de estos dos capacitores. Y eso es 67,2 microcoulomb. ¿Sí? Entonces acá obtenemos el valor de Q4
es decir, la carga en el capacitor 4, y es de 67,2 microcoulomb. Fíjense ahora que tenemos capacitancia, C4, que es un dato, y carga almacenada en el capacitor C4. Con esos dos valores podemos encontrar la diferencia de potencial en el capacitor 4, haciendo uso de esta fórmula que yo les había escrito acá arriba. Diferencia de potencial es igual a carga dividido capacitancia. Entonces volvemos acá y vemos que acá está hecho el cálculo. Diferencia de potencial en el capacitor 4 es Q4 dividido C4. Carga sobre capacitancia, se hace la cuenta y da el resultado de que es 16,8 volt. Y acá también se calcula la diferencia de potencial en el capacitor 1, 2, 3, ¿sí? Porque es un valor que nos va a servir para los cálculos que vamos a seguir haciendo a continuación. Fíjense acá, bueno, hace un comentario también en inglés que dice que hay que prestar atención que 11,2 volt, lo voy a remarcar acá con este rosado, 11,2 volt, que es la diferencia de potencial en el capacitor C123, más 16,8 volt, que es la diferencia de potencial en el capacitor C4, nos da 16,8 más 11,2, sería 17, 17 más 11, 28. Y son los 28 volt, que es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Cómo se debe? ¿Sí? Porque cuando hay elementos conectados en serie, la diferencia de potencial de esos elementos se suma y tiene que dar el resultado total de lo que tengo en los puntos en cuestión. Acá, por ejemplo, entre los puntos A y B. ¿Sí? Esto es como para incluir también ese concepto de las sumas de diferencias de potencial. Bien, seguimos avanzando en el ejercicio. Espero que me vayan siguiendo. Tenemos entonces este circuito acá arriba, que era la combinación en serie de C123 con C4. Damos otro paso atrás de los cálculos que habíamos hecho. ¿Y cuál es el paso atrás? Y el capacitor C123, capacitor C123 era la combinación en paralelo, bien digo, en paralelo de C12 con C3, ¿sí? Fíjense, ahora damos ese paso atrás y desarmamos el capacitor C123 y lo ponemos como C12 en paralelo con C3. Bien, y acá tendríamos entonces que hacer los cálculos correspondientes para la carga en cada capacitor y para la diferencia de potencial en cada capacitor. Acá se aplica otro concepto importante, y es que la diferencia de potencial en elementos conectados en paralelo es siempre la misma. Entonces, si ya sabemos que la diferencia de potencial en el capacitor C123, es decir, que la diferencia de potencial entre este punto y este punto, ¿sí? Es la diferencia de potencial en el capacitor C123. Sabemos que es de 11,2 volt, que es lo que calculamos acá. Al separar ese capacitor en los dos capacitores en paralelo que lo formaban, seguimos teniendo en cuenta que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es de 11,2 volt. Y ahora, cada uno de estos capacitores, por estar en paralelo, tiene una diferencia de potencial de 11,2 volt en sus extremos. Entonces, la diferencia de potencial V3 en el capacitor C3 es de 11,2 volt. Al tener la diferencia de potencial y al saber la capacitancia, el valor del capacitor C3, que es un dato, ¿sí? Podemos calcular la carga. ¿Por qué? La carga almacenada, ya habíamos dicho que la carga se obtiene como capacitancia por diferencia de potencial.
Entonces hacemos esta cuentita y tenemos el valor de la carga en el capacitor Q3, que nos da 44,8 microcoulomb. Ahora, calculamos la carga en el capacitor C12. Sabemos que la diferencia de potencial en el capacitor C12 es B12, como está acá, y es 11,2 volt también. Y la capacitancia C12 es la capacitancia que habíamos calculado anteriormente, o sea que también es un valor que tenemos. Se sacan las cuentas y sabemos ahora que la carga Q12 en este capacitor es de 22,4 microcoulomb. Y una vez más, último paso, lo que tenemos que hacer es seguir desdoblando este circuito. Y tenemos en cuenta que la combinación C12, o sea, el capacitor C12 venía de una combinación en serie del capacitor C1 con el capacitor C2. Sí, o sea, esto, capacitor C1 en serie con capacitor C2, es lo que antes era el capacitor 1,2. Entonces, separamos ese capacitor en estos dos capacitores en serie y recordamos que capacitores en serie tienen la misma carga. Entonces, si acá arriba ya habíamos calculado la carga para el capacitor C12, que es la combinación en serie de capacitor 1 con capacitor 2, sabemos que la carga en cada capacitor, la carga Q1 y la carga Q2, va a ser igual a esa carga Q12, que es igual a 22,4 microfaradios. Sí, acá dice también en inglés, la carga es la misma para capacitores en serie. Finalmente, tenemos que calcular las diferencias de potencial en capacitor 1 y capacitor 2. Ya tenemos la carga en cada uno de estos capacitores, ya tenemos la capacitancia en cada uno de esos capacitores, que es dato, entonces con la relación que ya hemos estado usando, calculamos la diferencia de potencial. ¿Sí? Diferencia de potencial B1 es igual a Q1 sobre C1, da 5,6 volt, y la diferencia de potencial en B2 es Q2 sobre C2, que da 5,6 volt también. Tiene sentido que dé el mismo valor de diferencia de potencial porque los capacitores tienen el mismo valor, ¿sí? de capacitancia, y por estar en serie tienen la misma carga almacenada, entonces la relación es la misma y me da 5,6 volt en cada uno de estos capacitores. Bien, y tenemos en cuenta también que 5,6 más 5,6 me va a dar 11,2 voltios, que es lo que ya sabemos que tenemos entre estos dos puntos, ¿sí? Entre punto A y punto B habíamos visto que teníamos 11,2 volt. Entonces 5,6 acá y 5,6 acá, la suma de esos dos nos da los 11,2 como corresponde. Bien, bueno, acá se hace un, digamos, como un resumen en donde se dan todos los valores que se nos habían pedido, ¿sí? Carga y diferencia de potencial en el capacitor C1, carga y diferencia de potencial en el capacitor C2, carga y diferencia de potencial en el capacitor C3 y carga y diferencia de potencial en el capacitor C4. Y finalmente, en el ítem C de este ejercicio, se nos pedía la diferencia de potencial entre los puntos A y D. Fíjense, diferencia de potencial entre puntos A y punto D, que ya los había marcado al principio. Fíjense que la diferencia de potencial entre estos dos puntos es la misma diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos, que es una diferencia de potencial con la que ya hemos estado trabajando y la que ya hemos estado hablando, ¿sí? Y esa diferencia de potencial es de 11,2 volt, que es la diferencia de potencial que está en el capacitor C3 y la diferencia de potencial que está en la combinación en serie de capacitor C1 y capacitor 2. ¿Sí? Entonces acá se les da el resultado, que la diferencia de potencial entre esos dos puntos es 11,2 volt. Bien, eso sería.